Era una noche como cualquier otra. El cielo oscuro, salpicado de estrellas, parecía un manto extendido sobre la tierra, y el silencio solo era roto por el susurro del viento. En un rincón olvidado del mundo, un corazón cansado luchaba contra el vacío que parecía devorarlo por dentro. ¿Cuántas veces había intentado llenar ese abismo con cosas pasajeras? Éxitos fugaces, amores fallidos, promesas vacías. Pero nada era suficiente. Nada duraba. Fue entonces cuando, como un rayo de luz atravesando la oscuridad, una verdad antigua pero siempre nueva tocó su alma. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. No era solo un verso memorizado, ni una filosofía distante. Era una llamada, un amor tan inmenso, tan inexplicable, que había atravesado siglos, guerras y corazones endurecidos solo para alcanzarlo allí, en esa noche silenciosa. Recordó historias que había escuchado, hombres y mujeres que, como él, habían sido encontrados por ese amor. Como Saulo, que respiraba odio y persecución, hasta que una luz del cielo lo derribó y una voz transformó su nombre en historia. Hechos 9. Como la mujer samaritana, que buscaba agua en el pozo de la soledad, hasta que Jesús ofreció manantial que brota para vida eterna. Juan 4. Y como el mismo Pedro, que, después de negar al Maestro 3 veces, fue restaurado con una simple pregunta: ¿me amas? Juan 21, 15-17. Era un amor que no tenía sentido humano. Un Dios santo que se inclina hacia pecadores. Un Rey eterno que lava los pies de sus discípulos. Un Creador que elige la cruz para rescatar a sus criaturas. No había lógica que le explicara, solo gracia. Gracia que había alcanzado a Constantino en medio de la guerra, a Agustín en medio de placeres vacíos, y a tantos otros a lo largo de los siglos. Su corazón, antes cargado, comenzó a arder dentro de él. Las lágrimas cayeron, no de tristeza, sino de alivio. Alivio de saber que, al fin, no tenía que ser perfecto para ser amado. No tenía que ganar nada para ser aceptado. Ese amor ya estaba ahí, ofrecido con los brazos abiertos, como el padre que corrió hacia el hijo pródigo, Lucas 15:20. Y entonces, esa noche, lo entendió. La vida cristiana no comenzaba con reglas, sino con un encuentro. No se trataba de merecer, sino de rendirse, y, por primera vez, supo lo que era sentirse verdaderamente vivo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Apocalipsis 3:20. Y él abrió. El aire olía a polvo y cansancio. Él caminaba por la calle, arrastrando cadenas que nadie más podía ver, pecados pasados que lo atormentaban, culpas que pesaban más que hierro, remordimientos que le susurraban al oído que nunca sería lo suficientemente bueno. La religión le había dado reglas, pero no paz. Le había dicho cómo debía comportarse, pero no cómo podía ser libre. Hasta que un día, en medio de su desesperación, escuchó unas palabras que le partieron el alma. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. No era solo un versículo bonito, era una promesa que resonaba con eco de verdad, como el sonido de unas esposas rompiéndose después de años de cautiverio. Recordó la historia de Martín Lutero, ese hombre atormentado que pasaba horas confesando cada pecado imaginable, hasta que descubrió que la justicia no era algo que pudiera ganar, sino un regalo que solo Cristo podía dar. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Esas palabras habían sacudido a Europa en el siglo XVI, y ahora lo sacudían a él. No era cuestión de esforzarse más, sino de rendirse, de dejar de luchar y simplemente aceptar que la libertad ya había sido comprada por él en la cruz. Se vio reflejado en el apóstol Pablo, quien antes respiraba amenazas contra los cristianos, pero que después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, se convirtió en el más apasionado predicador de la gracia. Hechos 9. ¿Cómo podía alguien que había perseguido a la iglesia convertirse en su columna? Solo había una explicación. El poder transformador de Cristo no dependía de lo que Pablo hubiera sido, sino de lo que Jesús había hecho por él. Las lágrimas le rodaban por la cara mientras entendía que su pasado no lo definía. Las cadenas se habían roto, aunque sus muñecas todavía sentían el peso fantasma de tanto tiempo esclavizado. Era como si toda su vida hubiera estado jadeando en un cuarto cerrado, y de pronto alguien abriera una ventana y el aire fresco de la mañana lo inundara todo. Ahora entendía la paradoja más hermosa. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Porque en el momento en que admitió que no podía salvarse a sí mismo,
Cristo lo salvó. Cuando dejó de fingir que tenía todo bajo control, descubrió que el control estaba en mejores manos. Ya no era esclavo, no de sus pecados, no de las expectativas de los demás, no de sus propios fracasos. Era libre, libre para amar sin miedo, para caerse y levantarse, para vivir sin tener que demostrar nada, porque al fin lo había comprendido. La verdadera libertad no era hacer lo que quisiera, sino amar a quien lo había amado primero. 1 Juan 4:19. Y esa libertad valía más que toda la aprobación del mundo. La tormenta no avisó antes de llegar. Un día estaba de pie, sintiéndose fuerte, y al siguiente se encontraba postrado en cama, con el cuerpo quebrantado por una enfermedad que los médicos no lograban entender. Las noches eran largas, interminables, y el dolor era tanto físico como del alma. ¿Por qué a mí, Señor?, susurraba en la oscuridad, mientras las lágrimas mojaban la almohada. En esos momentos de absoluta fragilidad, cuando ni siquiera podía levantar las manos para orar, descubrió una verdad que cambiaría todo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No eran palabras vacías de consuelo, sino una realidad que resonaba en su espíritu como un trueno en medio del silencio. Recordó a Job, ese hombre justo que lo perdió todo en un día, sus hijos, sus riquezas, su salud, y que sin embargo se aferró a Dios incluso cuando su propia esposa le decía que maldijera al Señor y muriera. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, pero sabía en quién había puesto su confianza. Aunque me mate, en él esperaré. Job 13:15. Esa fe en medio del dolor lo conmovió profundamente. Pensó también en la viuda pobre del templo, que en su extrema necesidad dio todo lo que tenía, 2 pequeñas monedas, y con ese acto de entrega total conmovió el corazón de Jesús. Marcos 12:41-44. No era la cantidad lo que importaba, sino la confianza absoluta de que Dios sostendría su vida. Las noches seguían siendo largas, pero ahora había algo diferente. Cuando el dolor lo despertaba a las 3 de la mañana, ya no se sentía solo. Había aprendido a gemir en oración, a derramar su alma como David en los Salmos. Señor, escucha mi oración, no ignores mi súplica. Mi corazón está angustiado dentro de mí. Salmo 55, 1,4. Y en esa vulnerabilidad total, experimentaba una presencia que lo sostenía como los brazos de un padre sostienen a su hijo enfermo. Un día, mientras leía acerca de Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán que fue ejecutado por los nazis, encontró estas palabras que le llegaron como un bálsamo. No es lo fuerte lo que salva al mundo, sino lo débil. No el poder, sino la fragilidad. No la violencia, sino el amor que se entrega. Comprendió entonces que su enfermedad no era una maldición, sino un lugar sagrado donde Dios estaba revelando su gracia de maneras que nunca hubiera conocido en medio de la salud y la fuerza. El apóstol Pablo había pedido 3 veces que le quitaran el aguijón en la carne, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12, 8-9. Esa misma gracia ahora lo sostenía a él. Ya no rezaba pidiendo solo sanidad, sino también entendimiento, no solo liberación del dolor, sino también la capacidad de amar a Dios en medio de él. La tormenta no había terminado, pero ahora podía ver el arco iris de la promesa de Dios brillando en medio de las nubes más oscuras. Había descubierto el secreto más profundo, que cuando estamos más débiles es cuando más podemos experimentar la fuerza de Cristo, que en nuestra fragilidad su poder se manifiesta con mayor claridad, y que a veces es necesario ser quebrantado para poder ser verdaderamente útil en las manos del alfarero. Por eso me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Estas palabras ya no eran solo un versículo, sino el testimonio vivo de su alma. El invierno de su alma había sido largo, demasiado largo. Caminaba por el sendero de la vida arrastrando pies cansados, con el corazón marcado por pérdidas que aún dolían como heridas frescas. La muerte de su madre, el sueño incumplido, la traición que aún le quemaba el pecho al recordarla. A veces, en las madrugadas silenciosas, se preguntaba si realmente valía la pena seguir adelante. El mundo parecía tan oscuro, tan cruel, hasta que una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja, sus ojos cayeron sobre unas palabras que parecieron saltar de las páginas de su Biblia. El llanto puede durar toda la noche, pero al amanecer llega la alegría. Salmo 30, 5. No era solo un verso bonito. Era una promesa escrita con sangre y lágrimas por alguien que también había conocido el dolor. Recordó a Jeremías, el profeta llorón,
que había visto su nación destruirse mientras se clamaba a un pueblo que no quería escuchar. Aún en medio de las ruinas de Jerusalén, este hombre encontró valor para escribir: «Grande es tu fidelidad», Lamentaciones 3:23. ¡Qué contradicción! Las lágrimas aún corrían por su rostro mientras declaraba la bondad de Dios. Eso era esperanza, creer en la luz cuando solo se ven tinieblas. Pensó en los primeros cristianos, arrojados a los leones en el Coliseo romano, cantando himnos mientras las bestias rugían hambrientas. ¿Qué clase de fe era esa? La misma que tenía Esteban cuando, mientras las piedras destrozaban su cuerpo, vio los cielos abiertos y perdonó a sus verdugos. Hechos 7, 55-60. Eso no era fanatismo. Era la certeza de que la muerte no tenía la última palabra. Una tarde, visitando el pequeño panteón donde descansaba su madre, sintió una paz extraña. Las lágrimas seguían ahí, pero ya no eran de desesperación. Recordó las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. No era un consuelo barato. Era la verdad más revolucionaria de la historia. La tumba estaba vacía. Cristo había vencido a la muerte, y por eso ellos también vencerían. El dolor no desapareció mágicamente. Las noches a veces seguían siendo largas. Pero ahora, cuando la tristeza quería ahogarlo, recordaba la promesa: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Podía esperar con paciencia porque sabía cómo terminaba la historia. Aprendió que la esperanza cristiana no es un simple «ojalá que todo salga bien». Es la certeza inquebrantable de que, sin importar lo que ocurra en este mundo, al final estarán con Él. Como Juan escribió en su vejez, después de verlo todo: «Sí, ven Señor Jesús». Apocalipsis 22:20. El invierno aún no terminaba por completo, pero ahora podía ver los primeros brotes verdes asomando entre la nieve. La esperanza había echado raíces en su corazón, y nada ni nadie podría arrancarla, porque esta esperanza no estaba fundada en circunstancias cambiantes, sino en la roca eterna de las promesas de Dios. Y así, con pies aún cansados pero corazón renovado, siguió caminando, no porque el camino fuera fácil, sino porque sabía a dónde conducía: a los brazos abiertos del Padre, a la casa donde por fin encontraría el descanso que su alma tanto anhelaba. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, pintando el cielo de tonalidades moradas y anaranjadas, como si el mismo Dios estuviera poniendo punto final a otro día de gracia. Él se detuvo en el sendero polvoriento, sintiendo el peso dulce de los años en sus huesos. Las arrugas alrededor de sus ojos no solo marcaban el paso del tiempo, sino las 1000 sonrisas que había regalado a pesar del dolor, las noches de llanto transformadas en madrugadas de alabanza. Respiró hondo, oliendo la tierra mojada y el aroma de las flores silvestres. Cada cicatriz en su alma tenía ahora una historia que contar. Aquella que dejó el abandono de su padre, ahora mostraba cómo había encontrado al padre que nunca lo dejaría. La herida de la traición, ahora testificaba del perdón que había aprendido a extender. Nada se había desperdiciado, absolutamente nada. Recordó aquella frase que tanto le había consolado: «A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Romanos 8:28. Cuánta verdad encerraban esas palabras. Hasta sus peores errores, sus caídas más vergonzosas, Dios los había usado como peldaños para acercarlo más a su corazón. Como José ante sus hermanos, podía decir ahora: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50 horas y 20 minutos. Una mariposa amarilla pasó volando cerca, como mensajera del cielo. Le hizo recordar a su esposa, partida hacía ya 5 años, y cómo en sus últimos días le decía con esa paz inquebrantable: «No es un adiós, mi amor, solo un hasta pronto». El dolor aún visitaba a veces, pero ahora venía acompañado de una esperanza que lo sostenía. No queremos que ignoren lo que ocurrirá con los que han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13. Cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. En ese momento, una presencia cálida inundó su ser, tan tangible que casi pudo sentir brazos amorosos rodeándolo. Era el mismo Jesús que había caminado con los discípulos de Maús, el que se había parecido a Tomás, el que había preparado pescado a orillas del mar para sus amigos. El mismo, siempre el mismo. Abrió su vieja Biblia, cuyas páginas estaban manchadas por lágrimas, subrayadas en momentos de revelación,
arrugadas en noches de angustia. Sus dedos temblorosos encontraron el pasaje que había sido su ancla. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Pero ahora veía más allá de las palabras. No se trataba de un logro personal, sino del testimonio de que Cristo había sido fiel a pesar de sus fracasos. El crepúsculo avanzaba, pero en su corazón amanecía una certeza gloriosa. Pronto, muy pronto, vería cara a cara a aquel que lo había amado desde antes de la fundación del mundo. No como a un siervo temeroso, sino como a un hijo amado. No con reclamos por lo que no pudo ser, sino con un abrazo que borraría todo dolor, toda lágrima, toda pregunta sin respuesta. Con paso lento pero seguro, continuó caminando, no como quien avanza hacia lo desconocido, sino como quien vuelve a casa después de una larga jornada. Porque al final del camino no le esperaba un juez severo, sino el Padre amoroso corriendo hacia él, como en la parábola que tanto le había consolado. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a titilar en el firmamento, sus labios susurraron una oración que resumía todo su viaje. Gracias, Señor, porque lo que comenzaste en mí, lo terminarás hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El camino había sido largo, sí, pero cada paso había valido la pena, porque al final no era acerca del camino en sí, sino de aquel que lo había caminado con él.